Bueno, vamos a arrancar con algunas características del proceso en cuestión. Cuando hablamos muchas veces de concepto modular, nos estábamos refiriendo a este concepto de planta, que es un concepto que se comercializa en forma de skid. Es una plataforma donde ya vienen toda la planta instalada, o sea, viene directamente ya testeada, apta para instalar en el predio del cliente y probada para ya directamente poder poner en marcha. Tiene ciertas ventajas como la reducción en costos y en tiempos de instalación, justamente por este concepto modular, justo tiene las dimensiones, que esto viene de la mano con la flexibilidad porque se adapta a los requerimientos del cliente, tanto de procesamiento, de capacidades, como mencionaba Lari anteriormente, como de espacio, porque si necesitan una planta un poco más pequeña, se puede empezar a gestionar ese tema. Y minimización de espacio ocupado en el predio del cliente, justamente por lo mismo, al no estar todos los equipos dispersos, se puede ubicar, como hicimos en la parte de localización, un predio específico en el cual situar la planta. Y en cuanto a lo que es suministro de humos, que es nuestra materia prima, también se menciona en inglés la conexión directa a la chimenea de la industria a la cual nos asociamos. Tendría este estilo, que es una conexión directa, con la intención es que sea un mínimo impacto a las emisiones a la chimenea del cliente. Entonces, con la ayuda de un blower, un extractor, extraer de esta liberación de emisiones el caudal que nosotros vamos a procesar. Ahí está el zoom. Bueno, ahora vamos a hacer, primero tenemos el balance de masa. La intención nuestra es ir mostrando en algunas diapositivas un balance y cómo fuimos nosotros haciendo el análisis del proceso de una manera más sencilla a cada vez más compleja. Primero tenemos el balance de masa, lo hicimos partiendo de un balance de caja negra, que es el más sencillo que podríamos hacer, abarcando todo el proceso en un solo bloque. Esto lo que intenta buscar es mostrar de una manera sencilla la relación entre las entradas y las salidas del proceso. La corriente número 1 serían nuestros humos de industriales, el caudal de 1500 toneladas hora que mencionó Lari hace un tiempo. Luego tenemos la corriente 2 y 3, emisiones o efluentes líquidos y gaseosos como salidas secundarias, y esta salida que es la corriente 4, que es nuestro producto principal, el dióxido de carbono, que tenemos una producción de 45 toneladas hora. Esto se hizo con ciertas consideraciones, teniendo en cuenta que la base de cálculo es la totalidad de los humos que tenemos disponibles de la termoeléctrica, así que no es, por eso es quizás un poco abrumante la cantidad producida. Y después tenemos la consideración de que la remoción de CO2 es 100% eficiente. Lo mismo con la conversión de CO2, que quiere decir que todos los contaminantes que están ingresando con los humos luego de la combustión son removidos como sulfatos luego de un lavado que se le realiza a la corriente. Y bueno, y allá arriba, en la parte superior, tenemos que entradas es igual a salidas. Eso es básicamente la conclusión de nuestro balance de masa, que implica que todo lo que entra sale y que no hay acumulación dentro del proceso. Justamente en este cuadro es más que nada para mostrarlo. Tenemos las mismas relaciones que teníamos en porcentajes, pero en caudales, en toneladas hora. Ahora sí, pasamos a mostrar los diagramas. El de caja negra, que es el más simple, entrada de humos, salida de efluentes, tanto gaseosos como líquidos, y el producto final, que es el CO2. Luego, bueno, acá tenemos una pequeña introducción de lo que es el proceso, que consiste en dos etapas principales: la captura y la purificación del CO2, seguida de la licuefacción y el almacenamiento del mismo. Y acá pasamos a hacer un zoom dentro de lo que sería ese bloque unitario que habíamos analizado principalmente, y tenemos lo que es el diagrama de bloques. Consiste en una secuencia de pasos y los bloques son cada uno de los equipos o etapas, como por ejemplo el caso de las torres depuradoras. Esta secuencia de pasos lo que intenta es resumir los 6 pasos principales de nuestro proceso: la captura y el pretratamiento de los humos, que son nuestra materia prima; la unidad de remoción de dióxido de carbono, compuesta por 2 torres, una de absorción y una de regeneración del solvente que se utiliza para ello; la purificación, la compresión, el acondicionamiento y deshidratación del gas, y la licuefacción y el almacenamiento para su posterior comercialización. Entonces, barriendo el proceso sobre este diagrama, primero se encuentra la captura de los humos de combustión de la chimenea de la industria a la que estamos asociados.
para luego pasarlo a través del Scrubber, que es simplemente una torre de lavado en la cual se circula agua contracorriente para justamente lavar todos los compuestos que son solubles. En este caso los SOx, los NOx, que están en trazas. Luego está el paso número 2, que es la unidad de remoción de CO2, vendría a ser como el corazón de nuestro proyecto. Es la unidad que nos permite a nosotros retener ese CO2 que está presente en los humos y hacer algo con él. Básicamente consiste en 2 torres, absorción y desorción, y una solución que circula por una torre y vuelve a circular en la otra. Primero retiene el CO2 que está presente en la línea, y luego en la segunda torre libera, se revierte esa reacción, lo vamos a hacer simple para no agobiar, revierte esa reacción y ese CO2 se vuelve a recuperar para poder seguir procesándolo aguas abajo. Básicamente todo eso es posible gracias a esta mina que actúa como solución transportadora del CO2 de una torre a la otra. Por el tope de esta torre, que es la primera torre de absorción, abandonan los gases de combustión con poca concentración de CO2, que es lo que justamente nosotros aspiramos a hacer, limpiar o reducir la concentración de CO2 en las emisiones. Este paso es el paso número 3, que vendría a ser la purificación. Cualquier traza de contaminante, ya sea de MEA, que se haya arrastrado en el camino o que no se haya arrastrado en el primer Scrubber, se lava en una secuencia de 2 torres con distintas soluciones, la primera con permanganato de potasio, la otra con agua mineralizada, y cualquier contaminante queda en esta etapa. El cuarto paso es la compresión, donde se comprime el gas de la línea para pasar al acondicionamiento y el secado en esta etapa, que es la etapa de deshidratación. Acondicionamiento porque se va reduciendo la temperatura, se enfría en consecutivos intercambiadores de calor, se va enfriando, se retiran los condensados y así sucesivamente, hasta en esta última etapa quitar por completo la humedad que está presente, porque se tiene que pasar a la sexta etapa, que es la de licuefacción. Para ello, en estas etapas, gracias al amoníaco, se baja muchísimo, abismalmente la temperatura. Cualquier presencia de agua va a generar hielo y daños en la instalación. Por lo tanto, en esta etapa, que es la de licuefacción y almacenamiento, se reduce la temperatura, se licúa el dióxido de carbono para llegar a la parte de almacenamiento en los tanques, donde posteriormente se va a destinar a otros usos. Y acá tenemos el diagrama de flujo del proceso, más en detalle, como para poder materializar lo que estuvimos contando en los bloques. Cada uno de estos son los bloques que yo mencionaba. Ahí está el blower con el cual se obtiene los humos de las chimeneas. La primer torre de lavado, que es el Scrubber, donde contracorriente la solución limpia, retiene todos estos compuestos solubles en el agua. Continúa su paso, intercambiadores de calor, esto lo van a ver mucho, se enfría, se retiran los condensados y así sucesivamente para poder ir obteniendo el producto más puro. Esta es la unidad 2, es la de remoción, el corazón del proceso. Esta es la primera torre, que es la de absorción. Siempre las líneas de colores son la solución de la mina que está en el proyecto intentando hacer de transportador del dióxido de carbono. Entonces entra el gas, por el tope abandona la atmósfera, ya con poca concentración de dióxido de carbono, y sigue su camino en la mina. En la mina se encuentra el CO2, que es nuestro interés. Entra la segunda torre con vapor que se circula a contracorriente, la reacción se invierte porque acá esto trabaja a muy altas temperaturas versus aquella torre. Entonces el CO2 que estaba presente en la mina, esta es la rica, por eso es naranja, la verde abandona con bajo contenido de CO2, entonces se retuvo en el vapor el dióxido de carbono, que es de nuestro interés, y continúa su paso. Se enfría, se condensa, volvemos a ver lo mismo. La parte de purificación, todavía lo tenemos gaseoso, se limpia en la primera torre, se vuelve a hacer una segunda limpieza en la segunda torre y seguimos con lo mismo. Se retienen los condensados y entramos a la parte de compresión. Tiene 2 etapas, un compresor, un enfriamiento intermedio y otro segundo compresor. Luego viene la etapa de acondicionamiento, que se sigue enfriando más para poder, acá ya con amoníaco estamos trabajando, para poder sacar la última parte de condensados y pasar a las torres secadoras que trabajan ciclando y retirando la humedad, las últimas trazas de humedad, digamos, presentes en el dióxido de carbono. Y para poder entrar a la última parte, el paso 6, que es
gracias a un circuito con amoníaco, ocurre un stripping, o sea, una última limpieza del CO2, donde los no condensables abandonan por el tope y el dióxido de carbono recorre hasta el último condensador y ya en condiciones de menos 26 grados y 15 bar ya se almacena para su posterior comercialización o destino. Este sería un overview del proceso. Bueno, y ahora sí llegamos a al último capítulo, que es el nivel de complejidad ambiental. Bueno, ¿qué es el nivel de complejidad ambiental? El nivel de complejidad ambiental está establecido por la ley 11.459 de la provincia de Buenos Aires, donde se establecen 3 categorías para las empresas que se van a establecer dentro de la provincia, ¿no? Bueno, la primera categoría es para establecimientos inocuos que no presentan riesgo para la salud o la seguridad de la población, tampoco daños para el medio ambiente. La segunda categoría es para establecimientos que son incómodos, generan molestias, pueden ser molestos para la población y también generar cierto daño al medio ambiente. Y por último, tenemos las industrias de tercera categoría, que son la máxima clasificación, que son las industrias peligrosas, que son riesgosas para la población, para la salud y la seguridad de la población, y pueden tener efectos peligrosos para el medio ambiente. ¿Cómo se calcula el nivel de complejidad ambiental? Bueno, hay un decreto, hay un anexo 2 del decreto 973-2020, que tiene una fórmula con 5 factores, que son estos 5 que se muestran en pantalla, que son la localización, el rubro, es decir, la actividad que va a llevar a cabo la empresa, el riesgo que tiene, los posibles riesgos que tiene la actividad de causar, los efluentes, residuos y emisiones gaseosas, y la dimensión que va a ocupar el terreno en nuestra empresa. Vamos a ir explicando de a poco en cada diapositiva, en cada uno de estos términos. Bueno, nivel de complejidad ambiental. A cada uno de estos términos se les va a asignar una puntuación de acuerdo a distintos criterios que establece este anexo, y se van a sumar y nos va a dar un valor. Ese valor es el nivel de complejidad ambiental, que si nos da hasta 15 puntos, nos da que tenemos una empresa de primera categoría. Entre 15 y 25 puntos es una empresa de segunda categoría, y más de 25 puntos va a ser una empresa de tercera categoría. Bueno, el primero es el rubro, que es la actividad que nosotros vamos a realizar. Tenemos 4 grupos de rubros distintos establecidos por el anexo 2, y en el nomenclador de actividades es una lista larga que está dentro de ese anexo, donde se puede encontrar a qué rubro pertenecemos. Nosotros definimos que pertenecemos a un grupo 4, que corresponde a la fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados, donde se asigna un puntaje de 23 puntos. Ya ahí estamos al borde de ser categoría 3. 2 puntos más y ya estamos. La localización tiene que ver con la zona donde nos vamos a establecer. Nosotros definimos que como vamos a estar dentro del predio de una industria que está en un agrupamiento industrial, vamos a tener un puntaje de 0 para la localización. En este rubro, en este factor nos sumamos. Luego venimos con los riesgos, que son los riesgos asociados que tiene cualquier industria, que puede ser si presenta o no riesgo acústico, si presenta o no riesgo químico, si presenta o no riesgo de explosión, o si presenta o no riesgo de sufrir algún incendio. Bueno, nosotros definimos de que sí presenta todo este tipo de riesgo, como cualquier industria. Riesgo acústico, perteneciente del mismo proceso. Riesgo por sustancias químicas, va a haber varias sustancias químicas que vamos a utilizar a lo largo del proceso, como amoníaco. Riesgo de explosión en los distintos equipos que se utilizan durante el proceso. Y riesgo por incendio, que puede ser del mismo proceso, por la explosión, o por fallas eléctricas que se pueden dar durante el proceso de producción. Luego tenemos la parte de efluentes y residuos,
Bueno, los residuos pueden ser sólidos, líquidos y o semisólidos. Si no genera residuos, se le da un puntaje de 0, pero eso no pasa. Si genera residuos que no son especiales, un puntaje de 1, y si genera residuos especiales, se le da un puntaje de 3. Los residuos especiales están establecidos por una ley, que la ley de la provincia de Buenos Aires, ahora no recuerdo qué número de la ley, pero bueno, si entran dentro de esa categoría, se consideran especiales. Vuelve un poquito. Creo que era 11.720, no recuerdo. Bueno, tenemos efluentes líquidos. También, si no hay efluentes líquidos, puntuación de 0. Si hay cierto tipo de efluentes, como los que son líquidos con carga térmica, un puntaje de 1. Y efluentes líquidos con necesidad de tratamiento, un puntaje de 3. Emisiones gaseosas es lo mismo, no genera emisiones gaseosas, puntaje de 0. Genera gases de combustión o de gas natural o hidrocarburos líquidos y o vapor de agua, un puntaje de 1. Y se genera emisiones con componentes o material particulado, es un puntaje de 3. Bueno, nosotros después de analizar esto, definimos que bueno, residuos vamos a tener residuos especiales por el mismo proceso, como por ejemplo la MEA, que si bien está en un circuito cerrado, en algún momento se va a tener que renovar y va a ser un residuo especial. Eso estaba por preguntar, Sí. justo. ¿Qué hacían con la monotanolamina? Sí, bueno, en algún momento se renueva Sí. y bueno, es parte de un residuo especial. Efluentes líquidos, sí vamos a tener agua que sale en distintas partes del proceso, con carga térmica, por eso se da un puntaje de 1. Y emisiones gaseosas, como hay en distintos puntos, hay una parte en la que se liberan ciertos gases provenientes de los gases de combustión, que entran dentro de la categoría de un puntaje para emisiones gaseosas. Total de efluentes tenemos 5 puntos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y ahora sí la última, que es la dimensión. Ten en cuenta la potencia instalada. En cuanto a la potencia, nosotros no tenemos un cálculo detallado de eso, pero sí tomamos como referencia valores de industrias similares, que usan equipos similares. Acá. La superficie afectada por la actividad va a ser el terreno que nosotros vamos a utilizar, los metros cuadrados que nosotros vamos a utilizar, que es lo que se mostró en la parte de localización. Y por último, es cuánto de ese terreno nosotros realmente vamos a ocupar para instalar nuestra planta. Por eso nosotros definimos la potencia instalada 5 puntos, superficie 2 puntos y el porcentaje de superficie afectada va a ser de 3 puntos. En total el puntaje de 10. Bueno, ya se podrán dar cuenta qué categoría nos va a dar. Bueno, un resumen acá de los puntajes: para el rubro 23, la localización 0, la dimensión 10, los efluentes 5 y el riesgo que tiene la industria 4, lo que nos da un total de 42 puntos, por lo que concluimos que nuestra empresa es un establecimiento de tercera categoría. Y ahora, para concluir, un resumen de este capítulo. Bueno, ¿cómo se define el nivel de complejidad ambiental? Bueno, por la ley 11.459. ¿Cómo se calcula? Por el anexo 2 del decreto 973/2020, y se tienen en cuenta 5 factores, que son el rubro, la localización, dimensión, efluentes y riesgos. Y por último, definimos, después de analizar estos factores, que nuestro nivel de complejidad ambiental es de una empresa de categoría 3. Y, bueno, con eso concluimos la presentación. Muy bien. Solamente para cerrar, bueno, además de darle la bienvenida, a ustedes son familiares de... No, de Lara, muy bien. En realidad, esta presentación, este final, porque con esto ya terminan por lo menos lo que es integración 4, si no hubiesen hecho todos los deberes previos a este coloquio, a esta exposición, que hubo coloquios previos, toda esta presentación está soportado por un documento que después lo tiene que dar impreso, no sé si ahora o luego, pero la idea entonces que, como yo siempre digo a los alumnos, hoy con la informática se daña un byte, ya perdés todo, una información importantísima.
acá podés romper una hojita, pero lo seguís leyendo. Y esto queda, por lo menos hasta que se integre el papel. Entonces, en este trabajo, así ellos después se lo pueden mostrar a los nietos, ¿no es cierto?, a los hijos, a los amigos, a todos, o cuando vuelvan a la facultad y van a decir, mira vos, acá está el proyecto, ¿no es cierto?, que ya se olvidaron dónde tienen los archivos, perdieron computadoras y todo, pero por lo menos le va a quedar un lindo recuerdo. Entonces, como resumen, esta exposición final es una excusa para traer